Y vamos a comenzar hoy una serie de sermones que hemos llamado sendas antiguas. Así como dice su palabra, debemos volver a la senda antigua. No andamos interesados en cosas nuevas, no queremos innovar, no queremos inventar la rueda, no queremos descubrir el agua tibia. Queremos volver a la senda antigua, a la senda que el Señor nos marcó y a la senda que los apóstoles originales enseñaron. Y no ha habido más apóstoles después de Pablo. Así que nosotros queremos volver a la senda antigua y saber que ese es nuestro fundamento. Y no hay otro fundamento, no hay otra fundación sobre la cual la iglesia pueda basarse sino Cristo. Y es por eso que hemos llamado a esta serie Sendas Antiguas. Vamos a ver 5 sermones acerca de la doctrina de la salvación. Esos sermones están titulados como las 5 solas de la Reforma Protestante de 1517 en adelante. Yo les voy a comentar un poco más adelante qué son las 5 solas. Pero están titulados justamente por la solus Christus, sola gratia, sola fide, sola Deo gloria y sola escritura. Esas 5 solas, yo se las voy a nombrar más adelante, repito, pero son las conclusiones de los reformadores del siglo XVI para rescatar el evangelio de haberse diluido en lo que hoy se conoce como el catolicismo. Y es muy importante que lo entendamos como catolicismo y no como iglesia católica, y ya van a ver las diferencias. Porque ha sido un rescate muy importante a partir del siglo XVI, estas 5 solas o estas 5 doctrinas muy importantes, porque hoy en día todavía, y ustedes conocerán gente, y muy probablemente alguno de ustedes, pensará que hay otro camino al cielo que no sea Cristo. Y muchos de ustedes, no, hay un solo camino que es Cristo. Sin embargo, ya se van a dar cuenta que una encuesta que el grupo Barna y unos aliados en Ligonier, en Ministerios Ligonier, en el año 2017 se hicieron una encuesta que se llamó, ustedes la pueden googlear o pueden buscar en la página de stateofthechurch.org, stateofthechurch.org. Ustedes pueden buscar el resultado de esta encuesta que se hizo en el año 2017 por el grupo Barna y Ligonier. Y ellos encontraron, o mejor dicho, descubrieron, entre otras cosas escandalosas, que para mí esta es lo que tiene que ver con lo que vamos a hablar hoy. 4 de cada 10 personas, es decir, 39% de los encuestados, 4 de cada 10 personas piensan que Jesucristo no es el único camino al cielo, sino que hay otro camino al cielo. Pero ustedes dirán, hay gente que piensa así, pero esta encuesta fue hecha entre cristianos, en las iglesias, entre los que se llaman nuestros hermanos. 4 de cada 10 piensa que es incorrecto imponerle tu manera de pensar a ninguna otra persona, porque hay que dejarlos creer lo que ellos crean, porque todos somos hijos de Dios y todos vamos al cielo. Pero si no creen en Cristo, no importa, pero Dios es bueno. Y eso es escandaloso. Porque eso quiere decir que la doctrina de solamente Cristo, vamos a ver hoy, solus Christus, no ha permeado en el corazón de muchos de los cristianos. Y todavía piensan que pueden ir al cielo de alguna otra manera que no sea a través de Cristo. 4 de cada 10 personas. Y aquí hay aproximadamente 40 personas. Si las estadísticas son correctas, pues 16 de nosotros pudieran pensar que hay otro camino que no sea Jesús al cielo. Hay gente que tiene preguntas, por ejemplo, ¿qué pasa con un indio del Amazonas que nunca ha escuchado el evangelio? ¿O qué pasa con una persona que nace con discapacidad mental? ¿O qué pasa con un bebé que nunca nació? ¿O qué pasa con una persona que nace en los montes Himalayas y nunca ha escuchado o mencionado el nombre de Cristo?
Hay gente que tiene otras preguntas, como por ejemplo, ¿cómo puede un Dios bueno castigar a la gente buena? Hay gente que tiene preguntas como por ejemplo, ¿por qué Dios permite que le pasen cosas malas a la gente buena? ¿Por qué si Dios es tan bueno no elimina el mal del mundo? Y son preguntas interesantes. Sin embargo, le estamos echando la culpa a Dios de algo que Él no tiene la culpa. Somos nosotros los que tenemos la culpa del pecado que cometemos. Por lo tanto, no podemos echarle la culpa a Dios por eso. Ok, ahora, si es verdad, dice Pablo en Gálatas, que si es verdad que alguien puede llegar al cielo por otro camino que no sea Cristo, entonces Cristo murió en vano. En Romanos también se nos dice que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por eso necesitamos un redentor. Ya lo vamos a leer. Es decir, hoy vamos a hablar de la doctrina de solus Christus para la salvación. Todas estas 5 solas tienen que ver con la salvación. Pero vamos a ver la exclusividad de Cristo. Muchas personas hoy en día, en nuestra sociedad, se jactan de ser inclusivistas. Es más, es una plaga hoy en día que todo el mundo hay que respetarle su opinión. Sea cual sea el disparate de opinión, hay que respetarle su opinión y es tan válida como la tuya y la mía. Y las creencias, sea cual sea la creencia, hay que aceptarlas. Ustedes seguramente andando en la calle, ustedes han visto unas calcomanías que le pegan a los carros que son un montón de símbolos de las diversas religiones en el mundo y están hechas de una manera, están puestas de una manera para que se lea coexist, de la cual la T es la cruz del cristianismo, pero está el islamismo, está el budismo, está el hinduismo, está incluso el ateísmo y está algunas otras religiones, la cienciología, la ciencia cristiana. Cuando ustedes vean iglesia de la ciencia cristiana, ustedes entiendan que esas son 3 mentiras. Ni es iglesia, ni es cristiana, ni es ciencia. Pero esa calcomanía es muy famosa hoy en día porque intentan hacer ver que está bien como tú pienses, no importa, todos vamos camino al cielo, todos estamos escalando la montaña hacia el Cristo, hacia Dios desde diversos puntos de vista. Por eso coexiste. Tenemos que aprender a coexistir. Y eso no quiere decir que tenemos que faltarnos el respeto. No, podemos ser personas educadas y decir, en lo único que podemos estar de acuerdo en que estamos en desacuerdo. No tenemos que ser irrespetuosos y golpear a nadie, ni matar a nadie porque no crea lo mismo que nosotros. No, simplemente poder decirle, es ilógico que podamos estar en lo cierto los dos. Por eso que todas las creencias son exclusivistas en cierta manera. Y el cristianismo no es una excepción. El cristianismo es exclusivista. Exclusivista significa que esta doctrina es verdad y las demás son mentiras. Y eso no es una característica del cristianismo nada más. Entonces, todas las demás, exceptuando al hinduismo y quizás algunas religiones orientales que dicen que todas las doctrinas son ciertas, y quizás exceptuando un poquito por el otro extremo a lo que se llama el posmodernismo, que ellos dicen que no existe ningún absoluto, salvo el absoluto de que no existe ningún absoluto. No pueden ser ciertas todas las creencias. En el cielo nos vamos a dar cuenta quién tenía razón y quién no tenía razón. Bueno, los hinduistas creen que existen más de 200,000 dioses y toda la secuencia de reencarnaciones en algún momento te van a llevar al nirvana. Los budistas creen en las 8 verdades nobles de la vida terrenal, porque no existe tal cosa como la vida más allá. En el islamismo ustedes van a encontrar los 5 pilares del islamismo. En el budismo, en el mormonismo ustedes van a encontrar la sucesión de vidas. Ellos tampoco creen, son aniquilacionalistas, tampoco creen en el infierno, sino en la superación del alma.
Y así ustedes empiezan a encontrar diferentes creencias, y la calcomanía del coexist nos hace pensar, ¿de verdad nosotros estamos en lo correcto? ¿Qué nos hace pensar que podemos ser tan arrogantes para decir que solo nosotros tenemos la razón? ¿O cómo sabemos que estamos en lo cierto, que no estamos creyendo algo fantasioso? Eso es precisamente por lo que los reformadores del siglo XVI, 1522 en adelante, se pusieron de acuerdo para redactar estas grandes 5 doctrinas que hoy estamos empezando, la senda antigua, las 5 solas de la Reforma Protestante. Tienen que ver con la salvación. ¿Cómo puedo llegar del cielo a la tierra? ¿Cómo hago? ¿Qué creo? ¿En quién pongo mi fe para poder pisar el cielo? No el infierno. Nadie quiere ir al infierno. Yo no quiero ir, yo sé que usted tampoco quiere ir al infierno, pero ¿cómo hago? Entonces los reformadores dijeron, bueno, es en Cristo solamente, por gracia solamente, mediante fe solamente, de acuerdo a la palabra solamente, para la gloria de Dios solamente. Y esas son las 5 solas. Solus Christus, sola gracia, sola fide, sola escritura y soli Deo gloria. En Cristo solamente, por gracia solamente, mediante fe solamente, de acuerdo a la palabra, a la escritura solamente y para la gloria de Dios solamente. Y ustedes van a encontrar que en el catolicismo están de acuerdo con parte de ellas. Lo que ellos no están de acuerdo es en la palabra solamente. Porque ellos están de acuerdo que Cristo salva, pero no solamente, tú tienes que ayudarlo. Están de acuerdo que es por gracia, pero no solamente, sino también por obras. Están de acuerdo que es por fe, pero no solamente, porque tú también puedes interceder con los santos y la Virgen. Están de acuerdo que es de acuerdo a la Escritura, pero no solamente, porque también la tradición de la iglesia cuenta. Y están de acuerdo en que es para la gloria de Dios, pero no solamente, porque también nosotros conservamos parte de la gloria en nuestra responsabilidad. Entonces, estas 5 doctrinas que vamos a ver a partir de hoy tienen su origen en el siglo XVI, pero tienen un fundamento bíblico muy, pero muy fuerte. Los reformadores no se las inventaron, sino que las redactaron en el siglo XVI, porque en el siglo XVI la iglesia estaba bien, pero bien perdida en el evangelio. El evangelio estaba perdido en la iglesia, estaba oscuro, por eso se llama el oscurantismo. Del siglo IV, V hasta el siglo XVI se habla del oscurantismo. La palabra de Dios no era predicada en el idioma de la gente, sino era predicada en latín, en la Vulgata latina. Por eso estas 5 solas están redactadas en latín. Y la gente no tenía la Biblia en sus manos como la tienen hoy en día cada uno de ustedes. Y no podían leer la escritura en su idioma. Por eso hubo que traducirla. Lutero al alemán, Tyndale al inglés, Casiodoro de Reina al español, Ferrara al italiano, y algunos otros tradujeron la Biblia en el idioma del pueblo. Y muchos de ellos, por haber traducido la Biblia, los mataron. Ese libro que usted tiene en las manos hoy costó la sangre de muchos. Así que valórelo, léalo, porque es la palabra de Dios. Y ellos murieron porque sabían que usted la iba a necesitar. Ahora vamos a ver hoy la exclusividad de Cristo. Vamos a ver hoy Solus Christus. ¿Ok? Y vamos a usar para ello el capítulo 4 del libro de Hechos. Vamos a buscar en nuestras Biblias el capítulo 4 del libro de Hechos. Y vamos a leerlo hasta el versículo 12. ¿Ok? Hechos capítulo 4. Versículos 1 al 12. Déjenme darle un poquito de contexto. ¿Qué es lo que está pasando en el capítulo 1? La iglesia está esperando el derramamiento del Espíritu Santo. Como ustedes saben, capítulo 2 viene el Espíritu Santo, la nueva lengua. Todo el mundo empezó a hablar en el idioma que los vecinos podían entender. No eran balbuceos como los de algunas personas, eran idiomas humanos que los demás podían entender. A lo mejor había español, inglés, no sé. Pero la gente podía entender. Los que no entendían el griego que se hablaba en ese momento, sino que estaban visitando Jerusalén para la fiesta de la Pascua, entonces ellos podían entender el evangelio en su propio idioma. En el capítulo 2
Pedro se levanta en un gran sermón donde se convierten 5,000 personas. Y en el capítulo 3, Pedro y Juan están en la puerta de la Hermosa en Jerusalén y a un cojo les dice, dame plata, dame dinero. Y Pedro le dice, no tengo plata ni oro, sino que de lo que tengo le doy. De lo que tengo te doy. Levántate y anda. Y en ese momento el cojo comenzó a andar. Y ahora, eso no quedó allí, sino que ese mismo Pedro se comenzó a dar otro sermón. Esto es lo que se conoce como el segundo sermón de Pedro. Y esto llamó la atención de los líderes religiosos del momento, el escándalo que se estaba haciendo, porque este hombre tenía como 40 años pidiendo y nunca había sido sanado. Y ahora que Pedro y Juan lo sanan, es un escándalo en la ciudad. Recuerden que ya Cristo no estaba, ya Cristo había sido crucificado y ahora la iglesia incipiente, comenzando la iglesia en Jerusalén. Y así comienza el capítulo 4. Vengan conmigo por favor a Hechos capítulo 4, versículo 1. Mientras hablaban así con el pueblo, se les vinieron encima los sacerdotes, el jefe de la guardia del templo y los saduceos. Y estaban resentidos porque enseñaban y anunciaban la resurrección de entre los muertos en Jesús. Así que los aprendieron y los echaron en la cárcel hasta el día siguiente porque ya era tarde. Pero muchos de los que habían oído sus palabras creyeron, y contados solamente los varones, eran como 5,000. Al día siguiente se reunieron en Jerusalén los gobernantes, los ancianos, los escribas, el sumo sacerdote Anás, Caifás, Juan y Alejandro. Esos no son los pastores de la iglesia, son Juan y Alejandro, eran malísimos, y todos los familiares de los sumos sacerdotes. Y pusieron en medio de ellos a Pedro y a Juan y les preguntaron, ¿con qué autoridad o en nombre de quién hacen ustedes esto? Y entonces Pedro, lleno del Espíritu Santo, les dijo, gobernantes y ancianos del pueblo, ya que hoy se nos interroga acerca del beneficio otorgado a un hombre enfermo, esto es al cojo del capítulo anterior, y de cómo fue sanado, sepan todos ustedes y todo el pueblo de Israel que este hombre está sano en presencia de ustedes gracias al nombre de Jesucristo de Nazaret, a quien ustedes crucificaron y a quien Dios resucitó de los muertos. Este Jesús es la piedra que ustedes, los edificadores, rechazaron y que no obstante ha llegado a ser la piedra angular. Y en ningún otro hay salvación, porque no se ha dado a la humanidad ningún otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos alcanzar la salvación. Y el capítulo sigue, pero nosotros vamos a detener la lectura allí. Permítame orar, por favor. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por este episodio que nos cuenta la exclusividad de Cristo para la salvación y para la santificación. Todas las cosas nos han sido dadas por tu divino poder. Todo lo que necesitamos para la vida y la piedad. En Cristo, todas las promesas son sí y amén para nosotros. Gracias, Señor, por darnos el único camino para la salvación. Y es nuestro deseo en esta hora, Señor, que podamos entender la exclusividad de Cristo para la salvación de todo aquel que cree. Todo aquel que se arrepiente, tú no lo echas fuera. Tú no desprecias un corazón contrito y humillado. Pero también, Señor, ayúdanos a salir de aquí exaltando tu nombre solamente. Y oramos que la gloria de tu nombre sea a ti solamente. Y que tú añadas gracia y fe a los corazones y que todo lo podamos hacer de acuerdo a tu palabra solamente. A ti la gloria y el honor, Señor. Si hay alguien que duda, por favor, convéncelo. Si hay alguien que está triste, Señor, anímalo. Si hay alguien que le gusta pecar, confróntalo. Pero también, Señor, si hay alguien que cree, anímalo y abrázalo y ayúdanos a edificarnos mutuamente con las promesas que tú nos has dejado en tu palabra. A ti la gloria y el honor, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, vamos a ver en este pasaje la exclusividad de Cristo. Dice el texto que en ningún otro hay salvación. Por supuesto, necesitamos salvación. Necesitamos salvación. La salvación es posible. La salvación no solamente es posible, sino que es necesaria. Todos nosotros sabemos que somos pecadores. Tenemos
pensamientos, actitudes, sentimientos y omisiones que no le agradan a Dios. Hasta los ateos que no creen en Dios saben la diferencia entre el bien y el mal. Muy probablemente, o tú, o tu familiar, tu vecino, tu compañero de trabajo, tú le preguntas que si se muere ahora mismo, ¿para dónde va? ¿Para el cielo o para el infierno? Y él muy probablemente y muy risueñamente te va a decir, yo tengo que ir para el infierno, porque ellos saben que son pecadores. Ningún ser humano, salvo unas personas muy particulares, la mayoría de los seres humanos saben que son pecadores y luchan contra pensamientos, sentimientos, actitudes que saben que no son buenas, que no solamente ofenden a Dios, sino que ofenden a su prójimo. Saben que robar es malo, saben que matar es malo, saben que codiciar es malo, saben que adulterar es malo, saben que blasfemar, murmurar, saben que todas esas actitudes malas. Y saben lo que es bueno, saben que amar es bueno, saben que abrazar es bueno, saben que cuidar es bueno, saben que cuidar a otra persona, honrar es bueno. Saben la diferencia entre lo bueno y lo malo. Es decir, todo el mundo sabe que necesita salvación porque sabe que por su maldad en algún momento va a morir. La única criatura sobre la faz de la tierra que sabe que su vida es finita es el hombre y la mujer. Todas las demás criaturas, las cebras, los saltamontes, los chigüires, los conejos, ellos no saben que algún día se van a morir. Pero el ser humano sí sabe eso. Sabe que nuestros días están contados. La jirafa no sabe que el león se la va a comer. Bueno, si la mata. Los venados no saben que lo van a cazar. Aunque corren, pero por miedo. Ellos no saben que algún día se van a morir. Porque no tienen la razón que Dios le dio solamente al ser humano. Y por nuestro pecado, todos nosotros sabemos que la paga del pecado es muerte. Todos sabemos que estamos ofendiendo a Dios. Incluso aquellos que honran al sol, a la madre naturaleza, a la Pachamama o a cualquier otra forma de Dios incorrecta según la Escritura, ellos saben que van a morir. Por lo tanto, la salvación es necesaria. Ahora, la salvación también es posible. La salvación es posible. Ninguno de los que ha leído al menos medianamente la Escritura puede decir, ya estamos condenados, no tenemos salvación, todos vamos para el infierno, somos unos muérganos, no tenemos salvación. No, la salvación no solamente es necesaria, sino que la salvación es posible. Tenemos esperanza. No tenemos que ir al infierno como los que no saben. Ahora, la respuesta a lo del indígena del Amazonas, a la persona discapacitada o a los tribus del Tíbet o a los chinos de los cantones prohibidos o a los caníbales de las Islas Salomón, ellos no tienen esperanza. Y sin Cristo, la Biblia enseña que están perdidos. No tienen esperanza. Ellos no saben que la salvación no solamente es necesaria, sino que la salvación es posible. Ellos no tienen esa esperanza. Por lo tanto, si Dios está poniendo esa semilla de inquietud en tu corazón, o vas, o das, o oras. No te quedes con esa inquietud de que hay alguien que está muriendo sin Cristo cada segundo en esas islas o en esos lugares y nosotros no estamos haciendo nada. O das, o oras, o vas. Pero no te quedes sin hacer nada. No solamente la salvación es necesaria, sino que también es posible. Ahora, la salvación es necesaria y es posible, pero la salvación es únicamente realizable en Cristo. Es lo que dice el texto, en Hechos 4:12, lo que decía Pedro a los ancianos, a los sacerdotes. Ese Cristo que ustedes mataron, ese que ustedes desecharon, es la piedra angular, la piedra más importante del edificio. Y es en Él y en más nadie, en Él y en Él solamente en quien podemos ser salvos, porque no hay otro nombre bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. No solamente es necesario, no solamente es posible, sino que es realizable solamente en Cristo. Y con todo el respeto que se merezcan todas las religiones de la calcomanía, coexisten. La única manera que podamos estar seguros que vayamos al cielo es en Cristo
y en Cristo solamente. Ninguno de los demás letras del coexist puede tener la seguridad de que va a ir al cielo. Porque muchos dependen de sus obras. Solo el cristianismo depende de la gracia mediante fe solamente. En Cristo solamente. De acuerdo a la palabra solamente, para la gloria de Dios solamente. Solamente el cristianismo no depende de las buenas obras de nosotros. Depende de las buenas obras de Cristo, no de nosotros. Porque nosotros no tenemos ni tendremos suficientes buenas obras para ganar nuestra salvación por nosotros mismos. Por eso necesitamos un redentor. Y es la historia de Ruth que vamos a ver el mes que viene. Es la historia de Abraham en Génesis 19, cuando estaba a punto de sacrificar a su hijo Isaac, y no lo sacrificó, pero vino un sustituto de Isaac, el carnero enredado en el matorral. Y es la historia de los sacrificios levíticos. Cuando usted ve en Levítico 16, por ejemplo, que el sumo sacerdote llevaba 2 machos cabríos y ponía las manos descargando el pecado, simbolizando, poniendo el pecado sobre este chivo expiatorio, y de ahí sale la frase chivo expiatorio, y eso lo dejaban ir al desierto mientras a este otro lo mataban y derramaban la sangre, y esa sangre la regaban por el tabernáculo. Y toda la Biblia está llena de ilustraciones de sustitución de una víctima inocente por los culpables. Cuando usted ve a Adán y a Eva, ya en Génesis 3, pecar, Dios mató a una víctima inocente para derramar esa sangre y cubrir la desnudez de Adán y Eva con las pieles de la víctima inocente. Cuando usted ve por toda la escritura, usted ve la sustitución de la víctima inocente por los culpables. Pero no solamente ve eso, ve la exclusividad del Mesías, ve la unicidad de Dios. El mismo Shema de Israel en Deuteronomio 6:9, repito, Deuteronomio 6:9, es muy importante para la cultura hebrea. Ellos decían, Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Y eso significa, oye Israel, el Señor nuestro Dios uno es. Deuteronomio 6:9. Y ellos sabían que Dios era uno solo. Dios es uno solo y no hay otro Dios fuera de Él. Por eso Dios es exclusivo. En Isaías 48 se nos dice que yo soy Jehová, Dios fuerte y celoso, y a otro no daré mi gloria. Dios no comparte su gloria con nadie. Por lo tanto, esta doctrina del solus Christus nos hace pensar en esas 4 de cada 10 personas que piensan que no solo en Cristo hay salvación, sino que todos los caminos conducen al cielo, que todas las religiones son iguales de manera fundamental, solamente son diferentes de manera superficial. Es completamente lo contrario. Todas las religiones son fundamentalmente diferentes y solamente son iguales en la superficie. Pero nosotros no podemos conciliar que todos tengan la razón, porque Mahoma acepta a Cristo como un profeta más, pero Mahoma es más grande que Cristo. Cristo no puede ser el hijo de Dios porque Dios no tiene esposa. Y eso lo piensan los musulmanes. Los budistas aceptan a Jesús como un buen maestro, pero es incongruente pensar que Cristo fue apenas solamente un buen maestro porque Él dijo que era Dios. En Juan, aproximadamente 7 veces, Jesús dice y usa para Él el nombre de Dios, yo soy. Él dice, yo soy la luz del mundo, yo soy la puerta angosta, yo soy el pastor de las ovejas, yo soy. Y es como si ustedes me oyeran a mí decir, yo soy Dios. Y ustedes me van a decir, nah, tú no eres Dios. Por supuesto que no soy Dios, pero Jesús sí pudo decir, yo soy Dios porque Él era Dios. Él no era solamente apenas un buen maestro. Es incongruente, es inconsistente pensar que Jesús era un buen maestro nada más y que no era Dios al mismo tiempo. Porque si no era Dios, entonces era un mentiroso. Y un buen maestro no es mentiroso. Entonces no podemos pensar que Jesús era apenas un buen maestro. O era Dios o era un mentiroso. Igual los hinduistas.
los budistas, los islamistas y muchas de las religiones en el mundo entienden a Jesús como un buen hombre. Pero algún día se van a enterar, lo que dice Filipenses 2, que no hay otro nombre, que Jesús le dio, que Dios le dio al Hijo, Dios Padre le dio al Hijo un nombre, que es sobre todo nombre, un nombre en el cual no hay otro nombre dado a los hombres en el cual puedan ser salvos, porque Dios el Padre le dio al Hijo un nombre, un título, una capacidad, una conquista ante el cual todo hombre en la tierra, toda mujer en la tierra y debajo de la tierra, es decir, todas las almas que han vivido y vivirán, vivientes, no vivientes, glorificadas, todas las almas algún día doblarán su rodilla ante Jesús, aunque no quieran, y su lengua confesará, aunque no quiera, que Jesús es el Señor. Y todas las demás letricas del coexist se van a desaparecer y solamente quedará la T de Cristo. Porque Cristo es exclusivo. No hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo mediante el cual podamos ser salvos. Ahora, Jesús mismo dijo que era el único camino. Ustedes dirán, ¿esto es un invento de los reformadores? No. Jesús dijo que él era exclusivo, que él era el único camino. Cuando Felipe le preguntó, bueno, maestro, pero muéstranos al Padre. Ok, está bien, tú te vas, pero ¿cómo sabemos? ¿Cuál es el camino? Y dice Felipe, tanto tiempo tengo a andar contigo y tú no has visto al Padre. Yo soy el camino. No solamente le dijo que era el camino, le dijo en Juan 14:6, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Y mucho mejor aún, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Jesús mismo dijo y enseñó ser exclusivo. La única vía al cielo es Él mismo. Nadie viene al Padre sino a través de mí. Jesús no dijo que Él era un camino, una vida y una verdad. No, Él usó los artículos determinados, singulares. El camino, la verdad y la vida. No es un camino, una verdad y una vida. No, es la única verdad, el único camino y la única vida. Y nadie, y es categórico, nadie viene al Padre si no es a través de mí. Es decir, nadie puede ir al cielo si no cree en mí, dice Cristo. Jesús es el único camino. Pero no solamente eso. En la doctrina católica, ustedes van a conseguir un concepto que se llama la corredención de María. La doctrina católica no enseña, pero permite la corredención de María. Y ustedes van a encontrar ciertas oraciones católicas a María, porque piensan que ella es corredentora. Porque Jesús supuestamente le hace caso a todo lo que ella dice, porque en la boda de Caná ella le pidió que hiciera algo con el vino, porque en la cruz Jesús le dijo a Juan, aquí mi madre, ahí tu hijo, y se inventan una cantidad de cosas para justificar una posición colega de Jesús con María. Y eso se llama corredención, la doctrina de la corredención de María en el catolicismo. Eso no está en ninguna parte en la Biblia. Ahora, ustedes lo van a encontrar que es muy, muy, muy antigua, tanto así como en el concilio de Éfeso. En el año 385 ya se hablaba de que María era la madre de Dios. No era la mamá de Jesús encarnado, sino la madre de Dios. 385 después de Cristo. Ustedes van a encontrar en el año 600 que se instituyó la comediatrix. Comediatrix. Es decir, la comediación, no que era cómica, sino que mediaba ante Cristo por los santos. Y tú podías orar a María y María le pasaba el papelito a su hijo. Siglo VI. Tomás de Aquino en el siglo X también inventó el concepto no solamente de la comediatrix, sino la co-redemptrix. El co-redemptrix, que era no era comediación, sino era la co-redención.
Es decir, que María también podía redimir de tus pecados. Y por eso las oraciones de María a partir del siglo X, ruega por nosotros, Madre de Dios. El Ave María, en ninguna parte de la Biblia ustedes la van a encontrar. Ruega por nosotros pecadores en la hora de nuestra muerte. Siglo X. Hasta que en el siglo XVI se pasó un corte a toda esta sinvergüenzura antibíblica y decir, no, ni María es comediatrix ni corredemptix. No, María no es la madre de Dios, no es Theotokos, es Cristotokos. Ella no llevó a Dios en su vientre, ella llevó al Cristo encarnado, al Dios encarnado. Y por eso se instituyó la doctrina del solus Christus. Solo Cristo, en Cristo solamente hay salvación. Y por eso es muy importante que resalten 1 Timoteo 2:5. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. María no oye las oraciones. Y usted le dice esto a un amigo católico y pierde el amigo y pierde el tiempo. Hasta que usted le dice, ¿tú eres católico? ¡Qué bueno! Eso quiere decir que tú lees la Biblia. Y él te va a decir, bueno, sí, de vez en cuando. Pero no leen la Biblia. Tienen prohibido leer la Biblia. Solamente tienen que conformarse con el papelito que le dan en la misa. Pero les aconsejo que no se pongan a pelear opiniones, porque en este mundo inclusivista no hay cabida para la exclusividad de Cristo. En el error siempre cabe la mentira, pero en la verdad nunca cabe el error. En el error siempre cabe un poquito de verdad. ¿Por qué? Porque ellos son inclusivistas. Pero la verdad es exclusiva en sí misma. Nadie puede decir que 2 más 2 es 4. Pero 2 más 3 también es 4. 2 más 8 también es 4. No, 2 más 2 es 4 nada más. 2 más 1 es 3. 2 más 3 es 5. No se puede decir, pues si tú te crees hombre, bueno, tú también eres hombre. Si tú te crees mujer, si tú te crees una cucaracha, tú también eres una cucaracha. No hay problema, porque todas las verdades son iguales. No. Toda verdad es exclusiva en sí misma. Por eso les aconsejo que no entren en discusiones, en opiniones de tú a tú con tu amigo católico. No le diga, tú estás equivocado, yo soy el que está en lo cierto. No. Abre y pídele su Biblia. Y búscale 1 Timoteo 2:5. Y cuando lean 1 Timoteo 2:5 que dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, y ese es Jesucristo, entonces él va a decir, O sea que no eres tú que me estás tratando de convencer de su opinión, sino que la Biblia, que ellos aceptan que es palabra de Dios, no la palabra de Dios, sino palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ellos aceptan que es palabra de Dios, pero la palabra de Dios dice que hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Un solo mediador, no hay varios, no estamos escalando la misma montaña, no todas las religiones son iguales, no vamos para el mismo cielo. Hay un solo mediador entre Dios y los hombres y ese es Jesucristo. Entonces ahí, después de leer eso, tú le puedes preguntar a quién tú le oras, ante quién tú te arrodillas. Y ahí tú sí puedes empezar a conversar, no a guerrear, a pelear de opiniones. Tu opinión es tan importante como la de él, es cierto, pero la palabra de Dios es más importante que la opinión de ninguno de nosotros. Entonces, no hay otro nombre dado a los hombres ante el cual podamos ser salvos. Y ese es Jesucristo y Jesucristo solamente. No solamente Jesús es el único intercesor, sino que es el único camino, es el único Señor, es el único mediador y es nuestro único mensaje. Pablo decía a los corintios, y no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, porque nosotros no somos más que servidores de ustedes por causa de Jesús. Es el único mensaje que nosotros predicamos. Es el único Señor que la iglesia tiene. Es el único Rey al que debemos humillarnos y arrodillarnos. Y es el único Dios al que debemos adorar. Por eso inventaron entonces el concepto de la veneración. No, nosotros adoramos solo a Dios, la dulia
pero la hiperdulia es a María y a los santos. Bueno, nosotros adoramos a Dios, pero nosotros veneramos a María y a los santos. Dicho sea de paso, María no ha podido escuchar ninguna oración después que murió. No resucitó ni ascendió. Ella murió. Y muy probablemente está en el cielo. No porque haya sido una mujer santa y bienaventurada, sino porque Dios también le dio gracia y fe para creer en su Hijo Jesús, tal como a ti y como a mí. Si es verdad, María fue una señorita imitable por cualquiera de las señoritas que están aquí, una mujer de fe, una mujer que vio a su hijo morir, a su primogénito morir, una cosa horrorosa que ninguna mujer desearía, pero no porque ella haya sido sin pecado concebida, tiene más méritos que ninguno de nosotros. El misterio de la Inmaculada Concepción no se refiere a Cristo, se refiere a María, y es mentira. Los papás de María eran pecadores y ella era pecadora. Tanto así que ella misma le dijo al ángel: he aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu voluntad. María necesitaba un Salvador. De hecho, después que ella dio a luz a Cristo, tuvo más hijos con José, al menos 7 hijos más con su esposo José. Y crió a otro de alguien más que se llamaba Santiago. Y ella tuvo más hijos. ¿De dónde salió entonces el misterio de la virginidad perpetua? Si María, luego de los 40 días de su purificación, tuvo que ir a ofrecer 2 palominos al templo porque estaba impura. Entonces la redención, la mediación es solo a través de Cristo. María no ha escuchado ninguna oración después que murió. Pero esto no es para pelear con nuestros amigos católicos. Enséñenle la doctrina de solus Christus. Solo en Cristo. No hay otro nombre dado a los hombres ante el cual podamos ser salvos. Termino con esto, hermanos. En Efesios 1:20 al 22, Pablo le dice a los efesios que a Cristo Dios lo sentó a su derecha en las regiones celestiales, muy por encima de todo gobierno y autoridad, poder y dominio, y de cualquier otro nombre. En Hebreos 7:25 dice que por eso también puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios, ya que vive para siempre para interceder por ellos. Y el mismo Jesús en Apocalipsis 22:13 dice: yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Es decir, el mismo Jesús dijo que él era exclusivo. Nadie viene al Padre sino por mí. No podemos creer que hay otro camino a la salvación. No podemos creer que hay otra verdad. No podemos creer que todas las verdades son igualmente válidas, igualmente ciertas. No podemos creer que haya otra vida que no sea en Cristo. ¿Por qué es importante esta doctrina? Bueno, no solamente porque 4 de cada 10 personas piensan que Cristo no es el único camino al cielo. No solamente 4 personas piensan que es malo o que no es bueno evangelizar diciendo que Jesús es exclusivo, que Jesús es el único camino al cielo. Y no solamente el catolicismo aún está remanente en la sociedad hispana de hoy en día, sino que muchas personas van a pensar, todavía piensan, y por eso vamos a hablar de sola gracia y sola fide en las 2 semanas que vienen. Muchas personas aún piensan que para ir al cielo hay que ganarse la salvación. Nosotros tenemos que ganarnos la salvación por nuestras buenas obras. Es más, hay una canción muy famosa, que muy probablemente ustedes se la saben y la han cantado en algún karaoke. Y es un hombre irresponsable que iba manejando a más de 100 y en una curva hasta el fondo fue a dar. Y en el coro dice, y como reclamándole a Dios: ¿por qué se fue y por qué murió? Porque el Señor me la quitó. Se ha ido, no sé cómo él sabe, pero se ha ido al cielo, y para poder ir yo tengo también que ser bueno para estar con mi amor. No para estar con Dios, él quería estar con el amor. El irresponsable que iba más de 100 se mató y bueno, se mató ella, él no. La gente piensa que es por obras
no solo en Cristo, sino que yo también me puedo ganar mi salvación siendo bueno. Eso lo vamos a hablar cuando hablemos de sola gracia. Pero de una vez llévense esto en sus mentes. Es solo en Cristo. Y en Cristo solamente. No hay otro nombre dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. Pero no es por la intercesión o la comediación de María. No es por la intercesión de mi abuelita o de mi mamá que está desde el cielo cuidándonos. No es por la oración a los santos, a San Fulano, que intercede por nosotros a la hora de nuestra muerte. No es por el cuidado providencial de nuestros ancestros que están desde el purgatorio clamando por salvación. Pero tampoco es por mis buenas obras, porque yo no puedo ganarme la salvación, porque no hay otro nombre en el cual podamos ser salvos. Si tú has creído en Cristo y en Cristo solamente, cree en Cristo y en Cristo solamente. No pongas ni un poquito de fe, no pongas 99% de fe en Cristo y 1% en mi capacidad de ser tan buena gente como para que Dios diga, hey, te está tardando, yo soy una tremenda pieza, una obra de arte. Es más, tú deberías darme un cargo en el cielo, porque yo soy una pieza. No pongas 99% de tu fe en Cristo y 1% en ti, porque eso es 100% de idolatría. No pongas tu fe ni en la Virgen, ni en los santos, ni en tus buenas obras, ni en ninguno de los San Lucas, San Mateo, San Tadeo, San nada. Porque ningún santo puede escuchar tus oraciones. Ellos están, si están en el cielo, están disfrutando de la gloria del Señor y no están pendientes de lo que tú estás diciendo. Ni el rosario, ni las oraciones, ni los novenarios, ni las misas, ni los velorios, ni la cantidad de velas que tú puedas prender. Los santos lo ven, lo escuchan o lo sienten. Dios sí puede estar pendiente de lo que tú digas. Dios siempre te oye. Lo que pasa es que no siempre te responde como tú quieres, pero Dios siempre te oye. Dios oye todas las oraciones que son en el nombre de Cristo. Tú no puedes llegar al cielo con tu ID. Tú no puedes abrir la puerta del cielo con tu carnet. Para entrar al cielo necesitas el ID de Cristo. Y el ID de Cristo solamente, no es un ID que tiene varios ID ahí colgando, no es una llave que tiene un montón de llaves, no es la llave de Cristo solamente, solus Christus. Porque si no es en Cristo solamente, entonces no es en Cristo nada. Es en Cristo y es en Cristo solamente. No hay otro nombre en el cielo ni en la tierra ante el cual podamos rendirnos para ser salvos. Y no es que Dios te ama tal como tú eres. No, Dios no te ama tal como tú eres. Dios te ama a pesar de lo que tú eres. Pero la única persona que Dios ama como es a Jesucristo su Hijo. Y en Él es que nosotros podemos ser amados. Porque Dios no ama a todos los pecadores. Dios ama a los pecadores que han sido lavados por la sangre de su Hijo. A los demás los condena. Y es difícil entender esto, pero esta es la exclusividad de Cristo. Y es la única manera que nosotros podamos entender que Jesús es único, es poderoso para salvar. Y si tú no pones el 100% de tu fe en Él y en Él solamente, entonces no estás entendiendo lo exclusivo y lo celoso que Él es con sus hijos. Solo en Cristo hay salvación. Solo en Cristo hay posibilidad, hay esperanza. Solo en Cristo hay seguridad. Y por eso la doctrina del solus Christus es muy importante para la salvación, porque somos salvos en Cristo y en Cristo solamente. Yo espero que tú seas no de esas 4 personas que no creen en la exclusividad de Cristo, sino que tú seas una de esas 6 personas de cada 10 según la encuesta, que amando a Cristo y a Cristo solamente entienden que solo en Él hay salvación. No hay otro camino, no hay otra posibilidad, no hay otra esperanza, no hay otra seguridad. Solo Cristo, solo Cristo, solo Cristo. Vamos a ver. Señor, muchas gracias por tu palabra. Gracias por la bendición que nos das de leer la exclusividad de Cristo, lo celoso que tú eres con tu gloria y el poder que tienes para salvar.
Rogamos, Señor, que en esta hora tú nos des la convicción de que podemos estar seguros solo en los brazos de Cristo. Que Cristo es suficiente, que Cristo es poderoso, que Cristo es amoroso para salvar. Que si hay alguno aquí, Señor, que se aferra todavía a las tradiciones de la intercesión de otros agentes vírgenes santos o tradiciones, costumbres que les enseñaron, Señor, rogamos que hoy caigan el velo de sus ojos de entender que solo Cristo salva. Que solo Cristo es poderoso para salvar y que no necesita ayuda. Cristo no solamente es poderoso, seguro y suficiente, sino que también es completo. Y que no necesita ayuda. Es autosuficiente. Y que no necesita intercesión ni mediación de otro. Ni de nadie más. No hay otro nombre, Señor, dado a los hombres bajo el cielo, ante el cual podamos humillarnos para ser salvos. Pero también, Señor, te rogamos, si hay alguien que escucha y no ha puesto su fe, toda su fe en Jesucristo, no en sus obras, sino toda su fe en Jesucristo y en Jesucristo solamente, que hoy sea el día, Padre, en que pueda humillarse ante ti, de poner su orgullo y de poner toda su actitud, de confiar en cuanta virgen, santo, tradición y otra enseñanza que le dieron que no está conforme a tu palabra, que hoy sea el día que pueda rendirse ante tus pies y entender que solo en Cristo y en Cristo solamente es que podemos ser salvos. A ti la gloria y el honor, en el nombre de Cristo y de Cristo solamente. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.